Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice: y todos fueron esparcidos tras una persecución que hubo en contra de la iglesia. Y entonces yo te decía que los discípulos habían salido y se habían ido entonces sí a cumplir la comisión que les había dado Jesús: ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Tuvieron que ser impulsados por lectura para poder cumplir aquello que les había mandado. Pero si sigues ahí en la lectura, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué evangelio es el que ellos predicaban? El evangelio del reino, el evangelio que Jesús había establecido. Y hablaban acerca de la resurrección de Jesús y de todo aquello que Jesús les estuvo hablando durante 40 días. Jesús les habló acerca del reino. Y entonces ellos tenían ahora la capacidad de exponer lo que en el reino había. Así que al ser esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y hay una referencia en la palabra que dice que el evangelio, que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Y quiero detenerme un momento en esto, porque precisamente el reino contiene dos elementos clave para nuestra vida, que es la paz y es el gozo, que debe estar presente en cada uno de nosotros. Y la paz sobrenatural a la que se refiere la Escritura y el gozo que tú puedes experimentar aún en medio de las situaciones difíciles y en medio de la tormenta, se perciben y se establecen porque Dios mismo, escucha bien, porque Dios mismo ya ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos, aún antes de que lo necesitáramos. Todas las entiendes que Él ya ha provisto todas las cosas y que Él creó todas las cosas aún antes de que fuese una necesidad en nuestras vidas. Tú puedes descansar entonces en un Dios que tiene un control absoluto de todas las cosas. Y entonces la paz, nada te la puede robar. Cuando tú tienes esa revelación en tu corazón. Y el gozo que produce el saber que Dios ya hizo todo por ti, es un gozo inefable que tampoco te puede ser quitado. El problema es la falta de revelación de estos dos elementos en nuestro corazón. Y quiero mostrarte cómo en la Escritura misma está establecido que Dios proveyó todo lo que tú y yo íbamos a necesitar antes siquiera de que tú y yo pisáramos esta tierra. Si tú te remontas al Génesis, en el capítulo 1, tú vas a avanzar todos los versos del capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, en los primeros 2 versículos. No vamos a ir leyendo todo, simplemente te voy a ir diciendo lo que Dios creó día por día. En el día 1, ¿qué hace? Él separa la luz de las tinieblas y crea el día y crea la noche. En el día 2, separa las aguas de las aguas y crea una expansión entre las aguas, a la cual nombra cielos. Después, en el día 3, Él habla a las aguas y les dice: júntense las aguas, las que están debajo de los cielos. Porque yo te dije en el día anterior, lo que Él había hecho era separar las aguas de las aguas, y en medio había puesto la expansión que se llamó cielos. Así que ahora le está hablando a las aguas que están debajo de los cielos y les dice: descúbrase lo seco. Y entonces, ¿qué se crea ahí? Los mares y la tierra. De ahí Él da una instrucción, y fíjate a qué le da la instrucción. Él dice: produzca la tierra. Él separa las aguas y entonces sale lo que es la tierra, y entonces a la tierra le dice que produzca. ¿Y qué es lo que produce la tierra al mandato de la voz de Dios? Produce hierba verde,
hierba que da semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto. Eso es lo que Él hace en el día 3. Si tú vas al día 4, hay una separación del día y la noche, y entonces Él crea las lumbreras. Una gran lumbrera que serviría para el día, y una gran lumbrera que serviría para la noche, y aparte las estrellas. Y tiene una instrucción particular para ellas. Van a servir para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Así que ahí en el día 4 Él está separando el día de la noche y crea esas grandes lumbreras. ¿Qué pasa en el día 5? En el día 5, Él da ahora la instrucción no a la tierra, ahora se la da al agua. ¿Y qué le dice al agua? Produce seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y entonces les da una instrucción. Ahora ustedes van a fructificar, a multiplicaos y a llenar las aguas en los mares y multiplíquense en la tierra. Eso hace el día 6. Y dice, hagamos al hombre en el día 6, hagamos al hombre varón y hembra a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les da la misma instrucción. Ahora van a fructificar y van a multiplicarse, van a llenar la tierra, van a sojuzgarla, van a señorear sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios les dice, aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Pasa al día 7. Y entonces en el día 7 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7 la obra que hizo y reposó. El día 7 de toda la obra que Él hizo. Y bendijo Dios al día 7 y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, el reposo al que Dios te está llamando a ti es un reposo en el cual tú puedes descansar sabiendo que todo lo que tú ibas a necesitar ya fue creado por Él y fue provisto por Él. Tú fíjate en qué día crea al hombre y después de todo lo que ya había creado. Así que el hombre iba a tener necesidades y la provisión de Dios estuvo previa a que el hombre siquiera existiera. Y Él ya había provisto todo lo que el hombre iba a necesitar. Tú dime si eso no produce paz en tu corazón y no te produce estar en un estado de reposo. Y reposo en la Biblia no se refiere a que tú dejes de hacer, se refiere a descansar en Dios. Eso es muy diferente a dejar de hacer. Así que cuando tú aprendes a reposar en Dios, aprendes a gozarte en lo que Dios ya hizo. Porque Él ya preparó todo lo que tú y yo íbamos a necesitar. Por algo el Señor dice, ¿de qué te preocupas? Porque están en una preocupación, en una ansiedad constante. ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer? Cuando yo ya lo creé, yo ya di la orden para que eso estuviese antes siquiera de que tú pisaras la tierra. Yo ya tenía todo provisto para ti. Y tú puedes seguir teniendo ejemplos como este. Quise regresarme hasta el Génesis para que tú vieras cómo realmente Dios ya tenía todo preparado y planeado para que tú y yo no tuviésemos ningún tipo de necesidad. Todo lo tenemos suplido en Él.
Pero dice, el reposo al que Dios te está llamando es un reposo que proviene de que Él ha provisto todo lo necesario. Fíjate también que otra cosa proveyó desde antes de la fundación del mundo. Tú vas a otro pasaje y Él va a decir que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. El hombre ni siquiera estaba y Dios ya había planeado la salvación y la redención del hombre. Puedes ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Puedes ahora descansar en Él. Yo espero que esa revelación esté cayendo perfectamente en tu corazón y sea escrita ahí. Porque si tú permaneces con esta información, recordándotela todo el tiempo, tú vas a poder permanecer en esa paz y en ese gozo que Él ha preparado para que tú y yo caminemos en Él. El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que la salvación fue antes siquiera de que el hombre hubiese pecado. Y proféticamente tú puedes ver en toda la Escritura el diseño planificado de Dios para toda época, para toda temporada y para todo tiempo. Tú ves las profecías y las profecías alcanzan hasta el final de los tiempos. Así que hay profecías que están por cumplirse en este tiempo. Hay palabras proféticas que emanan de la Escritura que hablan a tu necesidad particular el día de hoy. Así que tú debes de acercarte a la palabra y dejar que la palabra realmente llene y alimente tu vida de tal manera que tú y yo pudiésemos estar en ella. Pero ¿sabes qué es lo que impide que tú y yo entremos en ese reposo que Dios preparó? Y es un reposo similar al que Él tuvo. O sea, no es que Dios dijera, bueno, ya me cansé, ya trabajé 6 días, ahora voy a descansar todo el día 7. No, Él descansó porque todo lo que necesitaba ser creado había sido culminado. Por eso Él descansó. Y Él vio que todo lo que había creado era bueno y que todo iba a suplir toda necesidad que el ser humano tuviese en esta tierra. Ya estaba creado todo, pero lo que impide que tú y yo entremos en ese reposo es la incredulidad. Y eso te impide recibir, la incredulidad va a impedir que tú recibas todo lo que Dios ya creó y planeó y dispuso para tu vida. Fíjate lo importante que es creerle a Dios y saber en qué Dios has creído. Cuando tú crees en un Dios que tiene todo el poder y que su palabra es una palabra creativa, que todo el tiempo que Él esté pronunciando palabra a tu favor, Él sigue creando, su palabra sigue desarrollando, su palabra sigue haciendo cosas. Así que cuando tú te preocupas inclusive por lo que le está pasando al planeta, yo te preguntaría, ¿ya se agotó la tierra? ¿Todavía ves tierra? ¿Todavía podemos caminar sobre tierra? ¿Todavía hay agua en los mares? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si Él le dijo a las aguas, produzcan todo animal, y le dijo a la tierra, produzcan toda hierba, produzcan todo árbol. Ahí está la provisión inagotable de nuestro Dios para nuestra vida. Así que preocúpate cuando veas que los mares ya están totalmente secos. Ahí sí preocúpate. Cuando no haya ya tierra donde la tierra pueda producir. A mí me asombra la capacidad que tiene la tierra para producir. Yo veo cómo siembran algo y la cantidad que se multiplica cuando la gente lo siembra. Yo no sé cuántos elotes salgan de un solo grano, pero tú siembras, van sembrando. Ya me dijeron que me van a invitar a sembrar, todavía no me lo cumplen, pero voy a aprender a sembrar. Y yo sé que ponen poquitas semillas cada X distancia en los surcos y la cubren. Y la capacidad que tiene la tierra para producir, para hacer que eso crezca, es impresionante.
Y eso es porque la palabra y la instrucción que Dios le dio a la tierra sigue vigente hasta nuestros días. El día que la palabra de Dios pierda poder, entonces tú vas a sembrar una semilla y no va a salir absolutamente nada. Pero mientras la palabra de Dios esté vigente y dice que su palabra permanece para siempre, tú vas a ver que la provisión de Dios está ahí porque Él lo dijo. Y Él lo ordenó desde antes de que tú tuvieses la necesidad. Así que en Hebreos 4 versos 1-2 quiero leértelo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ya ves cómo la incredulidad te impide entrar en ese reposo? Te voy a poner de ejemplo al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Te voy a llevar a una tierra que produce leche y miel. ¿Si recuerdas esa parte? Él le dice: te voy a llevar a una tierra que produce leche y miel. Y Dios los lleva. Él les cumple lo que Él les dijo, lo que Él les prometió. Y están a la entrada de la tierra. ¿Y qué pasa con la gente que entra y no le cree a Dios? Se asemeja a no entrar en el reposo de Dios, porque Dios ya tenía provisto para ellos una tierra próspera, una tierra que fluía, dice la palabra, leche y miel, una tierra que Dios había preparado especialmente para ellos, pero la incredulidad les impidió a esa generación de incrédulos poseer la tierra, y se perdió toda la bendición que había dentro de la tierra. Dios cumplió su palabra porque tuvo que hacer que toda esa generación muriera antes de que la siguiente generación pudiese tomar la tierra en posesión. Lo mismo pasa con cualquier promesa que Dios te haya dado y en la que tú no creas. Te vas a quedar a las puertas y no vas a recibir lo que Dios ya tiene provisto para ti dentro de esa tierra de promisión, dentro de esa promesa que Él ya te habló, que Él ya te dijo. Así que tú y yo podemos entrar en ese reposo siempre y cuando le creamos a Dios, siempre y cuando creamos que Dios lo dijo y que Dios tiene la capacidad de llevarnos a ese lugar, aunque actualmente tus ojos vean todo lo contrario. Yo te compartí un testimonio la semana pasada y hay otro testimonio similar que el día de ayer me compartieron, y a lo que voy es esto. Muchas veces lo que nuestros sentidos naturales nos muestran, o la información que tomamos a través de nuestros sentidos naturales, nos impiden creerle totalmente a Dios. Hay una persona por la cual hemos orado, y hubo una persona que oró por esta mujer, y las palabras de esta mujer fueron: aunque tú veas que físicamente en tu cuerpo sigue estando la situación por la que acabamos de orar, Dios me mostró que ya no está. Esta mujer le creyó a Dios, y este lunes pasado le hicieron estudios y todos los estudios salieron perfectos. Y esta persona dice: pero sigo teniendo visiblemente lo que Dios ya me sanó. Si ella centra su mirada en aquello por lo cual estaba esperando o pidió a Dios que la sanara, se hubiera quedado enferma. Pero ella le creyó a Dios y creyó lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: esa condición ya no está en tu cuerpo, aunque la veas. El problema es que muchas veces nosotros limitamos o queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos que las haga. No, Señor, si tú me vas a sanar, tienes que quitarme esa condición. Si sigue presente, no me ha sanado. No, pues ya ahí estamos perdidos, porque vamos a dejar de entrar en el reposo de Dios, donde Él ya proveyó la sanidad. Yo te compartí, o no sé si en algún momento te he compartido un testimonio de mi abuelo, pero mi abuelo, tras una operación por una negligencia médica, a los camilleros se les va al revés la camilla y mi abuelo broncoaspira. Salió perfecto de la operación, pero broncoaspiró en la camilla.
Lo meten a terapia intensiva, está en terapia intensiva 30 días porque sus pulmones se quemaron. Solo le quedó medio pulmón bueno, entre comillas, y el otro pulmón completo y la mitad de ese que funcionaba a la mitad se quemaron. Entonces a los 30 días llaman a mi papá y a sus hermanos y les dicen: perdónennos, pero los ventiladores ya se los dimos demasiado tiempo. Tenía un ventilador que asistía a cada uno de sus pulmones y lo necesitamos para otros pacientes. Entonces les pedimos que sean conscientes y nos permitan desconectar a su paciente y llévenselo pues a enterrar, porque en el momento que lo desconectemos se va a morir. Platicaron sus hermanos, bueno, sus hijos, y toman la decisión de desconectarlo tras entrar cada uno de ellos a despedirse de él. Yo entré, tuve la oportunidad de entrar y de estar en esa área de terapia intensiva. Y yo oré y le dije: Dios, sánalo. Tú puedes sanarlo. Lo que estamos viendo no tiene sentido. O sea, los ventiladores sí lo asisten, pero si tu voluntad es que él viva, sácalo de esta condición. ¿Cuál fue la sorpresa de los médicos que desconectan los ventiladores? Y mi abuelo vivió por años. Vivió por años. Dios nunca le cambió los pulmones, pero tampoco nunca tuvo que arrastrar un tanque de oxígeno. Médicamente es imposible. Medio pulmón no te funciona para asistir tu cuerpo y que tengas una vida normal. Tal vez te funcionaría para estar como vegetal ahí acostado, y no sé si aún así funcione o no. Pero mi abuelo siguió haciendo su vida normal, subía, bajaba escaleras, lo veía uno leyendo el periódico todas las mañanas, iba a su oficina, aunque ya no trabajaba, pero iba a la oficina y regresaba y nunca necesitó utilizar oxígeno. Si nosotros hubiéramos dicho: no, Dios, es que tú no lo has sanado porque siguen saliendo las placas con pulmón y medio quemado, eso no es tu poder expresado. Pues para mí lo fue. Y yo pude ver a mi abuelo vivir varios años, entregar a su mujer delante del Señor cuando su esposa murió, y le dijo: Señor, ahora sí, yo ya cumplí en esta tierra, puedes llevarme cuando así tú lo dispongas. 15 días después de que entrega a mi abuela, el Señor le dice: hoy te llevo conmigo. Y se va, perfectamente sano. Pero médicamente con un diagnóstico imposible. Yo puedo creer en un Dios que todo lo puede, en un Dios que ha provisto para mí todo lo necesario, de tal manera que mi fe está cimentada en aquel que ya habló y ya ordenó que todas mis necesidades fueran suplidas aún desde antes de que yo pisara esta tierra. Ese es el Dios en el que yo creo. Así que no importa lo que mis ojos vean, yo sigo creyendo en ese Dios que ya proveyó todo lo que yo necesito. Así que yo te invito a que de esa misma manera tú puedas creerle a ese Dios. Y que sea cualquiera la necesidad que tú tengas, tú puedas poner tu mirada en Jesús y en todo lo que proveyó para ti actualmente, en esa cruz del Calvario, todo lo que tú necesitabas. Proveyó la salvación, proveyó la sanidad. Ahí viene de la cruz, proviene la paz, proviene el reposo. La vida resucitada de Jesús la puedes tomar de ahí. Así que cualquiera que sea tu necesidad, tú puedes acercarte a Jesús y todas las necesidades que tú puedas tener están suplidas en Él. Así que yo espero que la información que tú estás recibiendo en esta mañana realmente dejes que sea procesada por el Espíritu en tu corazón y que el día de hoy tú puedas dejar en Él cimentada tu fe. No importa lo que venga a mi alrededor, yo sé que mi Dios tiene cuidado de mí. No importa lo que yo atraviese, Él tiene cuidado de mí. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es mi paz, Él es el que pelea mis batallas. ¿De qué tengo que temer? Si ya todo está provisto por Él, ya todo está cubierto por Él. Cuando tú y yo entendamos esto,
podremos entrar en el reposo de Dios. Solo hasta que tú y yo entendamos esto. De otro modo, estaremos perdiéndonos lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Porque Él ya lo tiene dispuesto para ti. Él ya lo tiene ahí para ti. Simplemente tienes que acercarte en plena certidumbre de fe, creyendo que lo que Él ya te proveyó te pertenece. Sí, habrá cosas que debamos hacer, por supuesto, porque simplemente en el ejemplo del pueblo de Israel, sí, los mandó a ver la tierra prometida y la tierra prometida no estaba desolada. No era simplemente entren y ya en sus manos. ¿Cuál era el problema? La incredulidad. No le creyeron a Dios que Dios ya les había entregado esa tierra. Aun cuando ellos tenían que luchar y cuando ellos tenían que conquistar, pero ya la tierra les había sido prometida y dada por Dios. Así que aun cuando tú tengas que batallar, aun cuando tú tengas que estar luchando por algo, si tú crees que Dios ya te lo dio, porque Él te lo dijo, va a ser tuyo. En el momento en que dejes de luchar y dejes de creer, en ese momento pierdes la bendición que Dios ya te ha dado desde antes de que tú pisaras esta tierra. Así que en esta mañana quiero pedirle a Adrián si puede pasar un momento. Y me comentaron algo el día de ayer. Y yo creo que lo que el Señor está hablando debe aplicarse de manera inmediata en nuestras vidas. Yo sé que Adrián tiene una necesidad. Así que si Adrián le cree a Dios, él se va a ir de este lugar plenamente sano y sin ninguna condición de la que lo ha estado aquejando. Y yo creo que cada uno de los que estamos acá deberíamos de tener esa misma actitud. Yo sé que cualquier necesidad que yo traje el día de hoy, Él la va a suplir hoy mismo antes de que yo salga de este lugar. Y si tú le crees a ese nivel a Dios, yo estoy seguro que Él se va a mostrar a ti y te va a decir lo que tú debes hacer o la manera en que tú vas a conquistar lo que Él quiere darte. Las cosas no son en automático, pero si tú aplicas la fe y le crees a Dios, Él te da la estrategia de cómo hacer las cosas para que las cosas cobren vida y las cosas tú las puedas aplicar. Te voy a pedir que te pongas en pie y que extiendas tus manos hacia Adrián. Y vamos a orar por él para que la condición con la que él llegó a este lugar desaparezca en este momento. Y yo le creo a Dios y por eso es que por la palabra que él trae, yo sé que el Señor va a hacer la obra. Y no sé si ya la empezó a hacer en Adrián, pero yo te voy a pedir que tú seas muy sensible para percibir lo que en tu cuerpo haya. Así que te voy a pedir que extiendas tus manos sobre él y ores a favor de él pidiéndole que el Señor obre en su vida. Yo voy a invitar, si hay 2 personas más que le crean al Señor por algo que están padeciendo el día de hoy y que quieran que en este momento Dios obre, pasa aquí al frente. 2 personas más. Puedes extender tus manos, si quieres puedes quedarte sentado, extiende tus manos sobre ellos y tú también créele a Dios por lo que Dios va a hacer en sus vidas. Vamos a declarar sanidad, vamos a declarar libertad sobre ellos y el Espíritu de Dios se va a mover en este lugar porque Él ha dicho que su poder está expresado y está dispuesto para cada uno de nosotros. Así que vamos a tomar simplemente esa promesa, vamos a agarrarnos de esa promesa, vamos a tomar lo que Él ya dijo y vamos a establecer la sanidad que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Él también nos hizo libres, Él nos acercó al reino. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 4, volvemos ahí, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había que aquella ciudad. ¿Por qué se producía el gozo? Porque la gente estaba escuchando, estaban experimentando
experimentando las maravillas que Dios hacía, y ellos podían ver que lo que Dios había dicho y lo que Jesús había anticipado que iba a suceder, sucedía a través de los discípulos y a través de los apóstoles. Así que lo que produce en nosotros el escuchar la palabra de Dios y ver el testimonio de Jesús siendo lo que Él dijo que era, eso produce gozo en nuestro ser. Ahora, no podemos separar el poder de la palabra, y no hay palabra que provenga de Dios que sea carente de poder. Así que si tú dejas que la palabra de Dios realmente se establezca en tu interior, la palabra misma contiene todo el poder de Dios a tu favor. Así que no puedes separar la palabra de Dios del poder. Forzosamente, cuando se comparte el evangelio, hay milagros, hay señales, hay maravillas. Eso es lo que Dios planeó para que cuando su palabra fuera expresada, eso empezara a suceder en la vida de aquellos que dejaban que esa palabra cobrara vida en su interior. En el capítulo mismo de Hechos 8, en el verso 14, ahí dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Tú puedes ver lo importante que es para Dios que el Espíritu Santo repose sobre ti. Así que si tú no has sido empoderado, así que si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, es indispensable que tú puedas acercarte a cualquiera de nosotros y podamos imponer nuestras manos. Nosotros no somos los que te bautizamos, es el Espíritu Santo viniendo sobre ti, es Jesús bautizándote para que tú recibas el Espíritu, pero nosotros imponemos nuestras manos de acuerdo a lo que dice la palabra y tú recibes el Espíritu Santo. Aquí tú ves que cuando escucharon los apóstoles que en Samaria ya se había escuchado la palabra de Dios, faltaba que el poder viniese a reposar sobre todos aquellos que ya habían escuchado la palabra de Dios. Fueron, impusieron las manos y recibieron el Espíritu. Así que el Espíritu Santo es sumamente indispensable en nuestras vidas. Busca tú la llenura del Espíritu Santo y sé investido de poder para que puedas ser ese testigo eficaz y fiel que Jesús está buscando. Ahora, el poder del Espíritu va a actuar a nuestro favor. Si tú vas y lees ahí en el libro de los Hechos la historia que tiene que ver con Felipe y el eunuco, tú vas a ver que el Espíritu, la dirección divina traída a través de un ángel a Felipe le dice a dónde tiene que estar para acercarse a un carro donde va un eunuco, y entonces él pueda compartirle y abrirle las escrituras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el eunuco escucha la palabra? Dice, cuando subieron del agua, porque también el eunuco lo que hizo fue, al escuchar lo que Felipe le estaba diciendo, llegaron a un lugar donde había agua y le dice: bueno, ¿qué me impide ser bautizado en agua? Él estaba teniendo la revelación de la palabra de Dios y él había entendido lo que debía hacer. Entonces salen del agua y el Espíritu del Señor, ¿qué hace con Felipe? Lo arrebata. Eso está en el capítulo 8, versos 39 y 40 del libro de los Hechos. El Espíritu del Señor arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero ¿cómo se queda el eunuco? Gozoso, dice ahí. Así que algo, digamos, un termómetro que tú puedes aplicar en tu vida es que si tú sales de este lugar sin gozo, déjame decirte que perdiste tu tiempo ese día. Porque cada vez que la palabra es hablada y el Espíritu la revela en tu corazón, no puedes salir de este lugar menos que gozoso. Ahí van dos ejemplos que yo te he dado donde la palabra era compartida y la gente se gozaba. Dice, él siguió su camino gozoso porque le habían abierto las escrituras, porque él había entendido algo de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado Felipe con el eunuco ahí en el carro? No sé, media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. Pero iban de camino, entonces iban avanzando.
se baja del carro, lo bautiza en el siguiente lugar donde debería estar. ¿A cuántos les gustaría ser arrebatados por el Espíritu? A los de Tadeo les gustaría que todos los domingos el Espíritu los arrebatara de su casa y los pusiera acá, y se ahorran los kilómetros que necesitan recorrer para estar aquí. Yo leía más o menos cuántos kilómetros arrebató el Espíritu a Felipe, y fueron más de 30 kilómetros. Lo agarró de un punto y 30 kilómetros después lo fue a poner. Y él seguía entonces anunciando el evangelio en todas las ciudades. Cuando tú dejes que el Espíritu pueda hacer lo que quiera de ti y en ti, vas a experimentar lo sobrenatural que puede hacer el Espíritu, siempre y cuando encuentre en ti la disposición de compartir el evangelio y de que el evangelio sea abierto a través de tu boca por el Espíritu para las personas que lo deseen escuchar. Quiero cerrar en esta mañana con el libro de los Hechos, en el capítulo 9. No quiero darle lectura a la historia de la conversión de Saulo, pero Saulo era una persona que perseguía a la iglesia. Saulo andaba pidiéndole cartas en las sinagogas para que lo dejaran apresar a los que estaban creyendo en Jesús y los pudiera meter en la cárcel. Esa era la vida de Saulo. Pero ahí en el capítulo 9, cuando Jesús se le aparece ahí, le dice, Saulo le dice, se cae ahí del caballo y le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Un encuentro sobrenatural con Jesús puede transformar tu vida. Hoy estuvimos cantando acerca de lo que significa estar en la presencia de Dios, lo que debería valer para nosotros estar en la presencia de Dios. Cómo Jesús nos enseñó a ir a nuestra cámara secreta, a cerrar nuestra puerta, a tener esa intimidad con Dios, porque lo que Él quiere contigo y conmigo es tener un encuentro sobrenatural, de tal manera que tú puedas realmente salir transformado de ese lugar. Es impresionante la historia de Saulo, porque después de esto que te acabo de leer, se encuentra con Jesús, él queda ciego, le dicen: bueno, te vas a esa ciudad y ahí te quedas. Y lo que hizo Saulo a mí me impresiona. Era alguien pues que andaba persiguiendo a la iglesia. En ese momento se encuentra con Jesús y lo primero que hace al ir al lugar a donde va es ayunar y orar. Simplemente por las palabras que Jesús le dijo, simplemente por encontrarse con él. ¿Qué percibió su espíritu? Hizo una transformación impresionante desde el primer momento en el que Saulo tuvo ese contacto. Dice que él no comió durante 3 días, ni bebió, y oraba. ¿Cómo oraba? Pues quién sabe, si nadie le había enseñado a orar, pero él oraba. Después viene el Espíritu, le dice a Ananías: tienes que ir a tal lugar, hay un tal Saulo, y Ananías tiene un diálogo con él y dice: bueno, pero yo conozco quién es él, ¿cómo me mandas con él? ¿No? O sea, si es alguien que anda persiguiendo a la iglesia y que anda entregando a los cristianos. Pero el Señor dirige a Ananías para ir a sanar a Saulo y para que conozca el Dios de poder con el que se encontró, para que viniese una revelación superior ahora a través de la sanidad y del poder expreso de Dios hacia su vida. En el verso 13 ahí del capítulo 9 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, y aun que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entra en la casa, pone las manos sobre él y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevaba de convertido Saulo? Así que el Espíritu Santo tiene que estar sí o sí sobre ti, no tienes que esperar años para que venga sobre ti. Si tú recibes al Señor Jesús, si tú crees en Él, si tú confiesas, tú puedes recibir al Espíritu en ese mismo momento. Simplemente es que anhelemos que la presencia del Espíritu esté sobre nosotros para que nosotros podamos cumplir cualquier tipo de comisión que Dios nos haya mandado a hacer. Porque Jesús fue muy claro, les dijo, se van a esperar en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y entonces sí van a poder hacer todo lo que yo les dije. Así que si tú y yo queremos hacer la obra de Dios, necesitamos invariablemente al Espíritu Santo. Dice ahí la palabra en el verso 18, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Él y nuestra vida es transformada, cuando tú y yo hemos sido elegidos, cuando hemos sido enviados a una encomienda, entonces el poder del Espíritu Santo va a estar dispuesto para ti. Y su poder te será dado como respaldo, para que entonces la palabra que tú hables venga a cumplimiento. No tiene sentido que la palabra de Dios sea compartida si no está respaldada del poder. El poder es inherente a la palabra y no lo podemos separar, te comentaba yo hace un momento. Así que tú y yo vamos a recibir ese respaldo siempre y cuando tú y yo caminemos en obediencia, siguiendo las instrucciones. Y entonces todo lo que está a nuestro alrededor trabajará conjuntamente para que tú y yo cumplamos nuestro propósito. Así que hoy te vas con un reto enorme. Hoy te vas con un reto enorme de la palabra de Dios. Hoy tienes que creerle a Dios.